Bendiciones con todos. Tema 30, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, las deudas y el primogénito de los animales. Utilizamos Deuteronomio capítulo 15, que vamos a ir leyendo mientras explicamos. En el capítulo 15 de Deuteronomio se tocan dos temas principales. A, el perdón de las deudas en el año séptimo, Shemitah, y B, la consagración de los primogénitos entre el ganado. Shemitah, reposo de la tierra. La palabra de Dios instruye que cada 7 años en Israel se haga un reposo para la tierra. Y esto se conoce en hebreo como Shemitah. La primera vez que aparece el mandamiento del Shemitah en la Biblia es en Levíticos capítulo 25. Escuche lo que dice Levítico capítulo 25, versículo del 1 al 5. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no la segaréis, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. ¿Qué le parece? Los israelitas no podían cultivar la tierra. ¿Y de qué vivirían este año? La explicación a continuación. Levítico capítulo 26, versículos del 6 al 7. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. En ese 7º año, los israelitas no trabajaban sus cultivos, pero podían comer del fruto que quedaba aún en los árboles de los campos, solo para consumo, pero no para venderlo. El excedente de los frutos del campo entonces caía en la tierra, y eso ayudaba a abonar y revitalizar los terrenos. Shemitah, perdón de las deudas. Además de esta limpieza de la tierra, Dios también planificó para ese año 7º una limpieza de la economía. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 y 2? Cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo un prestito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Shemitah literalmente significa remisión. La definición de remisión es el perdón de una culpa o condena que priva de libertad a una persona. En el concepto bíblico se refiere al perdón de una deuda que ha privado la libertad económica al deudor. En ese 7º año, todas las deudas quedaban a cero. Todas las deudas eran perdonadas en Israel y ya nadie debía más, con la excepción del extranjero. Deuteronomio capítulo 15, versículos 3 y 5 dice: del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo. Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que tomes posesión, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Si alguien no había podido pagar una deuda, es porque realmente estaba en un estado de mucha necesidad. Y este perdón
de deuda era una forma de ayuda social para los más necesitados, al igual que para sanear la economía nacional. En los tiempos bíblicos, cuando alguien pedía prestado, era porque no solo no tenía dinero en efectivo, sino que ya había llegado a vender todo lo que tenía. Pedir prestado era la última opción antes de ofrecerse como esclavo. Cuando alguien incurría en una deuda, era bajo el entendido de que si no le podía pagar, se comprometería a pagar su deuda con obra de mano, ya sea volviéndose siervo del acreedor o enviando a sus hijos como esclavo hasta cubrir la deuda. Así es como se podía caer en esclavitud en Israel. Hoy en día los préstamos son muy comunes y la gente lo hace no solo por necesidad, sino para satisfacer sus deseos y gustos, tal como extrafinanciero para viajes y entretenimiento. Aunque hoy la deuda sea popular, desde la perspectiva bíblica se considera indeseable. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. En la cultura bíblica, la deuda era básicamente por necesidad y no por gusto. Lo ideal es estar en posición de prestar y eso es considerado una bendición. Sí. Deuteronomio 15:6 dice: ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. ¿Sí ve la diferencia? En lugar de pedir préstamos y hacer finanzas, lo que la Biblia nos enseña es a ahorrar. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. En el reino de Dios, el préstamo no debe ser la norma, sino la excepción. Y si se da, es porque hay una gran necesidad. El mandato de perdonar la deuda cada 7 años ayuda a aliviar las penas económicas de los necesitados, al igual que a sanear la economía a nivel nacional. Ahora, no cierres tu mano. La ley de remisión de deudas podría llevar a algunos a no querer dar préstamos, ya que cada 7 años deben perdonar las deudas. Por eso la Biblia dice lo siguiente, escuche. Dios es sabio en su palabra y no le falta nada a ella. Escuche. Deuteronomio capítulo 15, versículo del 7 al 11 dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, no cerrarás tu mano con tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año 7º, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará como pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos los hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Qué maravillosa palabra, ¿no es cierto? La palabra de Dios es tan sabia. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:42, lo siguiente: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La necesidad puede venirle a cualquier persona en cualquier momento, y no siempre se debe a malos manejos de las finanzas. Si vemos a un hermano en necesidad, debemos echarle una mano para ayudarle a levantarse. A su vez, quien recibe el favor debe ser agradecido y retribuir a quienes le ayudaron tan pronto como pueda. ¿Qué les parece?
Si se aplicaran estos principios en nuestras familias y comunidades, la economía de nuestras naciones sería sana. En algunas sociedades, en lugar de ayudar al necesitado, se aprovechan de él. Pero Dios hace ver claramente que Él defenderá su causa. Mire, Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia dará al pobre, lo honra. Proverbios capítulo 22, versículos 22 y 23. No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojaren. ¿Qué les parece? Cuidado. Libertad de la esclavitud. Al perdonarse las deudas en el año séptimo, también se deja en libertad a aquellos que hubieran caído en servidumbre o en esclavitud a causa de la deuda. En Israel no se fomentaba la esclavitud como en las otras naciones. Si alguien caía en servidumbre, era porque ellos mismos se vendieron a causa de su propia necesidad. Esto solía suceder cuando un israelita pedía un préstamo y parte del pago de la deuda era trabajado como esclavo, ya sea de él o de sus hijos. Pero Dios instituyó que en Israel estos esclavos por deuda serían liberados cada 7 años. Escuche, Deuteronomio 15:12 dice: si se vendiere a tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, el séptimo le despedirás libre. Al liberar al hermano endeudado, se le ayudará también. Ojo, Deuteronomio capítulo 15, versículos 13 y 14 dice: y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. O sea, tiene que liquidarlo, en otras palabras. Correctamente, por supuesto, ¿no? Esta ayuda para el deudor liberado era para que él y su familia pudieran levantar cabeza. Si había llegado al punto de servidumbre por deuda, es porque ya no tenían absolutamente nada. Se les ayudaba para que pudieran salir adelante en esa nueva etapa de sus vidas. Esta liberación de deudas podría sonar injusta para el acreedor, pero hoy hay varios detalles que servían como consuelo. Dice Deuteronomio 15:18 lo siguiente: no te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un juramento te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Primero, el pago de un esclavo era menor al de un jornalero. Segundo, el Señor bendeciría a quien obedezca esta ley y también la siguiente. Tercero, todos hemos sido beneficiados de la remisión de Dios. Por lo tanto, si Dios nos pide hacer esto, debemos hacerlo como nuestra muestra de agradecimiento a Él. Deuteronomio 15:15 dice: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Esclavitud voluntaria. Al momento de dejar libre a los esclavos por deudas, podía dársele el caso que alguien prefiriera quedarse viviendo como esclavo en lugar del riesgo que implica la libertad. Si alguien optaba por esa opción, debía hacerlo bajo el entendido que era una decisión permanente y no temporal. Mire, Deuteronomio capítulo 15, versículos 16 y 17 dice: si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. ¿Qué les parece? Consagración de primogénito.
La última parte del capítulo 15 habla sobre lo que se debe hacer con todo primogénito del ganado. Deuteronomio 15:19 dice: consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito, macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. La forma de consagrar al primogénito era ofrecerlo en el templo y luego comerlo. Deuteronomio 15:20 dice: delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Como ya mencionamos, el lugar que Dios escogió es Jerusalén. Allí debía ser llevado el primer nacido de las vacas y ovejas. Esta ofrenda de lo primero está vinculada con el principio de poner a Dios primero en todo. ¿Qué pasa si ese primer nacido de vaca y de ovejas tenía algún defecto? Ya que no podía ofrecerse en el templo algo que tuviera una falta. En ese caso se debe hacer lo siguiente. Escuche Deuteronomio capítulo 15, versículos 21 y 22. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus poblaciones lo comerás. El inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él, como de una gacela o de un ciervo. También el primogénito defectuoso se va a comer, pero no debe llevarse al templo. Ese se comerá localmente. Aquí se vuelve a recordar que se puede comer la carne, pero sin sangre. Deuteronomio 15:23 dice: solamente que no comerás su sangre. Sobre la tierra la derramarás como agua. ¿Qué le parecen estas verdades de la palabra de Dios? Muy clara la palabra del Señor, ¿no? ¿Cómo tiene que redimir? La tierra tiene que descansar. Sí. Las deudas tienen que terminar el 7º año. Si esto se cumpliera, qué diferente que fuera la sociedad, qué diferente que fuera la economía. Pero hoy la avaricia, hoy los préstamos con una mala planificación han llevado a personas, familias, a perder todo, como se dice, quedar en la calle. ¿Se da cuenta? Por eso es mejor seguir la instrucción de Dios. Dios sabe de economía, Dios sabe lo mejor para nuestras vidas. Hagamos caso a su palabra. Vamos a obedecer su palabra, vamos a leerla, vamos a interpretarla a la luz del Espíritu Santo, no a los deseos carnales nuestros. Y que esta palabra nos lleve primeramente a rendirnos a los pies de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, y después a vivir la vida abundante de que Él nos ofrece. Como en todo video, le presentamos la oración de fe que le llamamos para que usted venga a los pies de Cristo. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al 3er día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, lléname y séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Ahora venga a leer la palabra, venga a estudiarla, a interpretarla con la ayuda del Espíritu Santo y después aplicarla. Sí, eso es maravilloso. Ore en cada momento, ore por la palabra, ore por todo tipo de peticiones. Cante alabanzas, adore al Señor. Venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, maravillosa. Tu palabra fiel, tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos enseña, Señor.
Tu palabra que nos aclara cómo debemos vivir, Señor. En este caso, el perdón de las deudas. Cada 7 años. En los cultivos, la tierra tiene que descansar para volver a producir, Señor. Que hagamos caso a estas verdades de la palabra de Dios, Señor. Para que nuestra vida sea mejor. Para que los cultivos sean mejores, produzcan. Ahora ya no se produce, sino hay pesticidas para una y otra plaga. Una cantidad de plaga en los cultivos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos obedecido la palabra. Nosotros no hemos dejado descansar la tierra. Pero hoy pedimos al Espíritu Santo que nos ayude para cambiar estas verdades, para obedecer tu palabra, Señor. Que el mundo sepa esta palabra, Señor. Que el Espíritu Santo lleve esta palabra por todas partes del mundo y el mundo busque obedecerla, busque ponerla en práctica, Señor. Y esto traiga un cambio en la sociedad que se necesita a gritos, Señor. Por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo y sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan saber estas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.